detrás de estos registros y detrás de este gordo también. ¿Te das cuenta de la gravedad si iban con él? Pues ese tipo tenemos que encontrarlo lo antes posible. Porque ahora sí corre peligro. ¿Cómo está, señor Palacios? Muy amable en venir a buscarme a mí. Carlos, proceda, por favor. Qué raro que se tenga que desaparecer ahorita que lo necesitamos. ¿Qué tal que no se desapareció? ¿Qué tal que lo desaparecieron? Te oí perfectamente cuando decías que Armando fue uno de los asesinos de Sofía. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? A Sofía y a Carmen las mataste. Tú puedes contar conmigo para lo que sea. Ahora sí me vas a tener que escuchar. Eres un traidor y un mentiroso como Armando y como el resto de los hombres. Por favor, lárgate, no quiero verte. Sí, ya entendí. Ya entendí que no me quieres ver. Pero no te preocupes, que muy pronto se te va a cumplir tu deseo. Esta va a ser la última vez que vengo a hablar contigo. Porque ya vi que cuando quieres, te cierras como una ostra y no entiendes absolutamente nada. ¿Qué tengo que entender? Que aunque no lo quieras aceptar, no eres doña perfecta, Eva. Yo no te dije nada de lo que estaba pasando, ¿sabes por qué? Para evitar que echaras todo a perder con tu impulsividad, con tu ceguera. Pero bueno, salió todo mal porque ya el daño todo lo hiciste. Ya arruinaste la posibilidad de atrapar a los asesinos de tu hermana y tu sobrina una vez más. Y nadie tiene la culpa más que tú. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos que hayan estado con Armando y conmigo en este día tan importante y tan hermoso. ¿Dónde demonios estuviste? Bueno, haciendo la mejor actuación de mi vida. Ya tenemos al menso donde queríamos, ¿sí? ¿Te refieres a Bobby? Te he dicho 1000 veces que no hables así de él. Ay, está bien. Lo voy a pensar. Vamos a llamarlo Einstein, al imbécil ese. Pero gracias. Bueno, dime cómo estuvo todo esto. Pues, el decorado muy bonito, pero fue un desastre. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque fue como una ópera italiana dramatiquísima. Verdaderamente te perdiste de un gran momento. ¿Y el difunto? Perdón, ¿el novio? Tomando. ¿Dónde más va a estar? Una botella entera. Sofía, mi amor, soy yo, Armando. ¿Dónde estás? Estoy muy desesperada, me quieren matar. No sé por qué confío en ti. Si tú estás del lado de esa asesina y no me crees nada. ¿Por qué crees que te llamé? No lo sé. Desconfío de todo el mundo. Sofía, escúchame. Yo sé que dices la verdad. Muy bien, mi amor. Estuviste fantástico. ¿Fantástico? Es una porquería, lo peor que he hecho en mi vida. Sin arrepentimientos, Armando. Que ahora solo queda prepararse y esperar la noche. Maldita Marlene. 1000 veces maldita. ¿Cómo rayos me dejé convencer? Vine a traer unos papeles y entregar este paquete a mi cuñado. Tenga. ¿Cómo no, don Armando? Yo se lo entrego cuando llegue. Es un regalo, creo que es su cumpleaños. Vale, ahí nos vemos. Tenga buen día. Hasta luego. ¿Cómo pude? ¿En qué diablos me convertí? Imbécil. ¿Qué haces, Luis? ¿Qué tienes? Aquí mirando el techo, Esteban. No te ves nada bien. ¿Es que no lo estoy? Sí, pues ya me imagino, con ese rollo que te traes. Tú lo que necesitas es salir y distraerte. Pensar en otras cosas. ¿Por qué no me acompañas a mi barrio? Vámonos. Bueno, te compré este chocolate porque pensé que un dulce no le hace nada mal a nadie y seguro es bueno para tu bebé. Camila, por favor, no finjas ser mi amiga, ¿ok? Porque no somos amigas. Está bien, voy a admitir que no somos íntimas amigas. Y sí, traté de gustarle a Bobby. Luis, ahora se llama Luis. Bueno, Luis, Lucho, como se llame. Punto es, Adri, que yo cuando salí de la cárcel, él fue el primer chico que yo vi que me pareció guapo y buena onda y... Además, yo no sabía que tú estabas con él, pensé que lo habías dejado ya.
No, pues yo no lo dejé, Camila. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué no están juntos? Pues no estamos juntos porque él no me perdona todos los errores. Y tampoco acepta a mi bebé. Ahorita. Pero créeme que en un futuro vamos a regresar. Porque nosotros seguimos teniendo algo. Y porque yo lo amo. ¿Sí entiendes eso, no? Lo amo. Estoy a dieta. Oigan, ¿saben dónde está mi mamá? No hablen. Escuchen. Para decirme estas tarugadas es que veniste, pues ahórrate la saliva, porque lo último que necesito en este momento es que me insulten. Lo único que quiero es dejarte algo muy claro. Sí, eres grandiosa, eres magnífica, eres fantástica, eres maravillosa, pero también eres sorda, eres terca y eres infantil. Ah, Sí, te niegas a escuchar, te niegas a razonar. Y cuando te ofuscas, no piensas. Eres terca. terca. Sí. Así, Sí. terca infantil yo. Sí, muy terca. Porque con ese cuento de decir todo lo que piensas y lo que sientes y de gritarle siempre al mundo todas tus verdades, has sido torpe, muy torpe. Sabes que desde que te escuché la primera vez reclamándole a tu marido, supe que cuando te enojabas te volvías puro grito y sombrerazo. Pero que no eras tan fiera y tan ruda como tú crees. Claro que lo soy. Yo no necesito de héroes que me salven la vida porque yo me puedo defender sola. No, Sí, claro que sí eso es puedo. mentira. No tienes ni idea. No sabes defenderte. Eres frágil, eres ingenua, eres ciega. ¿Cómo que ciega? Sí, es que ¿sabes que no te das cuenta cuando pones al descubierto cada vez que explotas? Te dejas llevar por todas tus emociones y la rabia. Dejas muy claro lo que vas a hacer. Por eso, Marlene siempre te lleva a la delantera. Porque desde el primer momento dejaste que te manipulara. Tú le diste todas las armas a tu enemiga para que te destruyera. ¿Sabes qué? Tú no eres ingenua. Eres bruta. Gracias por venir. Ay, Elsa, este es el matrimonio más irregular al que he asistido. El novio, se nota por su ausencia. Oscar, deja la criticadera. Mejor han de ver que los mesoneros y todos los empleados estén haciendo su trabajo. Vamos. Marlene, ¿necesitas algo? No, yo no necesito nada. Eres tú la que necesita checar a tu marido. Ya viste cómo le está coqueteando a Noemí. Te vas a quedar de brazos cruzados. ¡Ay! ¿Qué pasó? Anda a buscar a Armando. Sí. Armando, lo busca su esposa, la señora Marlene. Siéntate, gusano. Tómate un trago conmigo. Prefiero beber contigo que seas un mendigo traidor a beber solo. Así me siento, gusano. Solo. Acabo de firmar mi sentencia de muerte. ¿Cómo la ves? Tómate un trago. Estás a punto de beber con un cadáver. Aunque me caigas a bofetadas, tienes que aceptarlo. Tú no eres el último vaso de agua del desierto vas a oler. Y has cometido muchos errores. Y lo que más te molesta es tener que reconocerlo. Tener que reconocer que la gran, la infalible, la indomable vas a oler. Al final, se pasó la vida levantándole el ego a un imbécil. Que lo único que hizo fue engañarte una y otra vez. ¿Quién sabe con cuántas mujeres? Y no solamente eso. Se acostó con tu sobrina y luego con tu mejor amiga. Y lo que más te molesta es que es cumplida ese asesinatos, porque creo que en el fondo eso es lo que más te duele. Tener que aceptar que Armando Montes es un asesino. Y te sigues equivocando, Eva. Te sigues equivocando cuando le enseñas todas tus heridas a tus enemigos. No eres para nada ni eficaz, ni valiente. Eres frágil, Eva. Eres débil. Vete. Vete. Por eso no quise decirte lo que habíamos descubierto. Para defenderte de ti misma, de tus emociones desbocadas.
No te dije nada para que no salieras corriendo a echarle eso en cara a Armando y a Marlene. ¿Y qué fue lo primero que hiciste, Fuiste y te presentaste en la boda de tus enemigos. ¿Y cómo quedaste, Eva, Quedaste como la exesposa despechada que quiso acabar con el matrimonio. ¿Y qué ganaste con eso, Nada. Nada, Eva Soler, no ganaste absolutamente nada. ¡Lárgate! ¿Qué no entiendes? No quiero verte más. Está bien, ya me voy, señor Soler. Porque no quiero seguir perdiendo el tiempo con una persona tan malagradecida. Y no se preocupe, que no la voy a volver a molestar. Olvídese de este estúpido que alguna vez la amó. No volveré a pisar su casa. Oye, se fue muy furioso, Pobre Eva. ¿Cómo estará? ¿Será que subimos a verla? Sí, no, vamos. No, claro que no. Déjenla. Si Eva nos necesita, nos va a llamar. Acaba de pasar un momento muy difícil, por favor, está herida. Tiene mucho que asimilar, así es que vámonos, ahuequen el ala. Vámonos. Que no, ella sabrá cuándo bajar. Ahorita no. ¿Te gusta ese? ¿O este? A ti todo se te ve bien, hermanita. Excepto los nacos que te cuelgas del brazo. Hablando de nacos, dime por favor que ese gordo ya no nos va a volver a molestar. Por supuesto, me deshice de él. Está en el fondo del mar y no creo que vaya a salir de ahí. Es lo que uno hace por amor. Cada día que pasa te quiero más. Y yo a ti, hermanita. Nada más no veo el momento en que te separes de ese naco. Paciencia, que va a llegar el momento indicado. A cada naco le llega su sábado. Aquí está, jefe. La mejor compañera. La que lo entiende a uno de a de veras. No por ellas, aunque no paguen. Y aunque te pisoteen y te maltraten. Porque, con todo el respeto que usted merece, la señora Marlene será toda una reina. Pero de las más mandonas. Y usted está enamorado de ella, jefe. Reina. Reina era Eva. Esa sí es una reina. Siempre me convencía de que nos metiéramos en algún lío. En algún negocio, alguna deuda. Yo nunca quería. Ella decía, quien no se arriesga no gana. Y tenía toda la razón. Así hicimos Monzol. Éramos un gran equipo. Jefe, usted sí que a esa vieja la quería, ¿La quería? No sea bruto, gusano. Esa mujer la quiero. Pero se acaba de casar con la otra jefa. No entiendo. Por favor, explíqueme. Digamos que... pues esa será mi condena. Amar a Eva toda mi vida y tener que vivir con la otra aunque no la quiera. Hasta que te encuentro, mi amor. Algunos invitados ya se están yendo. ¿Me acompañas adentro? Claro que sí. El show tiene que continuar. Vamos despacito. Y mire que se lo dije a Pablo. Hay que compartir la verdad con Eva, porque si luego se lo ocultas y ella se enoja. Pero lo que pasa es que tanto Eva como Pablo son muy cabezaduras y son tercos como una mula. Y además, siempre quieren tener la razón. Pero a ver. ¿Cómo creen ustedes que va a terminar la cosa? Pues yo la neta creo que ya tuvieron una pelea así como de película, ¿no? Se me hace que Eva ya lo echó para siempre, ahora sí. Aunque bueno, si alguien opina lo contrario, pues que se abran las apuestas, ¿no? Mire, para mí, que los conozco bien, se dijeron hasta de que se iban a morir. Pero después uno de los dos se dio y se perdonaron y entonces terminaron muy amorosos en arrumacos. Yo apuesto unas pizzas. Ya dijo, ¿eh? ¿Sabes qué? Más sabe
el diablo por viejo que por diablo. Así es que yo me voy del lado de Don Martín y al triunfo de los arrumados. Ahora sí que me cansé. Ahora sí Eva Soler me agotó la paciencia. Ahora sí terminamos para siempre. No quiero volver a saber de esa loca. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.